Buenos días, tengan buenos días, tarde, ¿verdad? También empezamos después de mediodía y les doy gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad? Que nos dan cada semana o como el Señor nos vaya llevando, ¿verdad? A través de su bendita palabra. Le damos gracias a la iglesia del Arca del Pacto por la invitación, el privilegio que nos dan, al pastor Agustín García, a su familia. Hoy este tema, hermano, yo creo que es uno de los temas que tenemos que se cimienten bien, porque hay muchos malos entendidos hoy en día, poder decir la cabeza, y el tema, verdad, es recuperando la cabeza. Entonces, cuando yo tomaba este tema decía, pero ¿cómo? ¿Qué cabeza o qué? No, a veces. Pero estoy viendo ya a través de la palabra, ¿verdad?, que reconocemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero muchas de las veces nosotros, como miembros de la iglesia, como miembros del lugar donde nos congregamos, hacemos a un lado la autoridad, que estamos viendo, esa autoridad presente, esa autoridad que estamos viendo, porque siempre nos justificamos o podemos decir, es que mi cabeza es Cristo, y sí, yo no estoy en contra de eso, pero Dios puso ministros, autoridades, líderes aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que lleven el rebaño, para que lleven a las ovejas. Entonces, si Dios, ¿verdad?, fundó esa parte para la iglesia también, entonces nosotros humanamente nos hacemos presentes. Entonces te digo que muchas exclamaciones pueden decir, no, yo no obedezco al pastor, yo no obedezco a la autoridad, yo obedezco a Cristo. Y sí, o sea, es perfecto, hermano. Pero como te vuelvo a repetir, si Dios nos llamó, si Dios nos escogió para llevar un rebaño, para llevar unas ovejas, pues yo creo que entonces ya en cualquier problema que tengamos sobre el líder o la autoridad, pues te voy a invitar que le reclames a Dios. Porque si Dios nos puso, claro que hay otras ocasiones donde uno mismo se pone, ¿verdad? Pero cuando Dios te pone, no va a haber poder alguno que te quite. Porque si Dios te puso, es porque Él te puso. Y nadie podemos estar en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces estoy hablando esta introducción, hermano, porque se vive estas partes en las iglesias. Entonces no sé cuántas veces has oído, no, yo no obedezco al pastor, yo obedezco a Cristo. Entonces es una sujeción, una cabeza sobre otra cabeza, sobre otra cabeza. Y ese es lo que tenemos que empezar a trabajar. Amén. Porque un día a usted le va a tocar ser cabeza. Y entonces cuando usted sea cabeza, entonces ahí se va a dar cuenta lo que es ser cabeza de la congregación, del lugar donde nos congregamos. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay una cabeza divina. Y en este caso dice que nos manda el Señor que la cabeza divina es Cristo. Pero también hay una cabeza, podría decirse, del alma, que es nuestro pastor. También podemos hablar de otra cabeza en el hogar, que son los padres. Y podemos hablar también de otra cabeza en el trabajo, que son los patrones. Y en todo el lugar donde nosotros vamos, siempre va a haber una autoridad o una cabeza. Pero yo no quito la cabeza, que es la cabeza mayor, a eso voy a ir ahorita, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Entonces el tema que te estaba yo mencionando es recuperando la cabeza. Y yo como subtema tengo renovando nuestra mente para llegar a la mente de Cristo. O sea, quita tu mente para que entre en la mente de Cristo. Amén. Pero vamos a orar primeramente para que el Señor es que haga la obra. Señor Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por este privilegio que nos has dado, Padre. Hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como que el todo que lo puede, todo lo suple, mi proveedor. Tú eres grande, Señor, tú eres todo para mí.
Señor, por eso te doy gracias en esta hermosa tarde, mañana, Señor, donde aquellos que nos estén mirando, nos estén viendo, usted bendizca sus vidas con poder, Señor, con gracia, con amor, que siga derramando su amor a cada uno de nosotros, porque sabemos que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, pero el verdadero amor de Cristo. Hoy tomamos ese verdadero amor sobre nuestras vidas, para que nuestra mente sea renovada, para que nosotros, Señor, tengamos pensamientos, tengamos los pensamientos, los caminos, así como de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, Señor, de este tema, Padre. Yo sé que a cada uno, Señor, caiga esa buena semilla en cada tierra, Señor, que den buen fruto para poder reconocer que la cabeza de la iglesia y la cabeza de todo, ante todo, tú has puesto a tu Hijo amado Jesucristo como cabeza de la iglesia. Por eso te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, porque has sido bueno. Úsame, Señor. Aquí estoy. Usa mis labios, usa mi corazón, usa mis pensamientos, usa mis sentimientos, todo, Padre, pero que sea como los tuyos, no como mi carne. Quita toda carnalidad que me estorbe para poder transmitir este mensaje. Por eso hoy, Señor, te agradezco tanto, Señor, porque aún respiro, porque aún, Padre, estoy de pie, porque aún permanezco. ¿Cómo no agradecerte, Señor, que tú eres todo para cada uno de nosotros? Por eso te doy gracias en esta hermosa mañana tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, te hablaba y te decía, hermano, sobre las estaturas, ¿verdad? Que va de una cabeza a otra y nos tenemos que llegar a esa mente de Cristo. ¿Por qué te estoy hablando de esto, hermano? Porque en este tiempo estamos perdiendo parte de lo que es la inteligencia, la sabiduría, el temor de Dios. Y sabemos que todo esto viene en la mente. Sabemos que esto es parte de la cabeza. Entonces muchas de las veces ahora el enemigo se ha querido levantar en contra de nosotros. Y si sabes, o si no sabías, te lo quiero transmitir y decir, que el enemigo va a pegar siempre en la cabeza. El enemigo siempre va sobre la cabeza. Y si ustedes como ministros, ustedes como servidores, con ustedes como intercesores, ustedes como oradores, ustedes tienen que interceder por su cabeza. Porque el enemigo viene pegando a las cabezas. Y si el enemigo le viene pegando a la cabeza, en todo momento, si la cabeza va a estar mal, entonces todo va a estar mal. Y te hablé en las áreas de todas. Te hablé tanto en una iglesia, te hablé como en el hogar y te hablo como en el trabajo. Porque si el padre como cabeza está mal, todos van a estar mal. ¿Sí? Si el pastor en la iglesia está mal, todo va a estar mal. Entonces usted, en lugar de ya buscar nuestros errores, nuestros defectos, yo te pido y le ruego al Padre, ¿verdad? Que me cambie, que me transforme, que me haga un hombre nuevo. Es lo que yo le he pedido a Dios. Nosotros tenemos errores como cabezas de la iglesia, como cabezas del lugar. Entonces allí es donde necesitamos que ustedes intercedan por nosotros. El enemigo viene pegando las cabezas, viene cortando las cabezas. Que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús, porque no tiene parte. Pero acuérdate que desde aquellos tiempos empezaban a cortar cabezas. Entonces el enemigo hoy viene cortando cabezas. Por eso hoy quiero que usted piense, que usted medite esta palabra, para que la haga rema en su vida. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la mente de Cristo. Ya te dije de las áreas que podemos ver. ¿Por qué peligra la cabeza? Por eso dice en el libro de Efesios, ¿verdad? Donde dice de la armadura de Dios. Dice que nosotros nos tenemos que poner el yelmo, el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque dice que ahí vienen las flechas incendiarias con fuego del enemigo cambiando tu mente. Aunque no te corte la cabeza literalmente, pero te la está cortando autoridad, está cortando sujeción, está cortando muchas cosas el enemigo. Por eso a veces caminamos hasta con nuestra cabeza caída. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere hacer su propósito allí y a lo mejor no nos damos cuenta. En lugar nosotros como iglesia, como ministros, como pastores, que nos metamos más a hablar de Cristo, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de tantas cosas, hermano, que lo que más tenemos que hablar hoy es de Cristo. Entonces, aquí yo veo esta parte en donde el Señor me empieza a llevar. ¿Por qué la cabeza te decía? Porque la cabeza peligra.
en este tiempo? ¿Por qué crees que Jesucristo como cabeza siempre fue al frente? Entonces una cabeza siempre va al frente, una cabeza siempre tiene que estar fortalecida, tiene que tener esos, porque aquí dice que la cabeza, que debemos tomar decisiones bien establecidas y cimentadas. Unas decisiones bien establecidas y cimentadas para poder tomar una verdadera autoridad. Pero que tus pensamientos, todo lo que viene aquí en tu cabeza, tiene que estar establecido y cimentado. ¿En quién? En la roca, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Entonces, por eso dice que para poder tomar una verdadera autoridad como líder o como jefe, entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar, pero todo es una sujeción ¿a qué? A la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Mayor, Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender, reconocer en todo tiempo, ¿verdad? Lo que es Cristo en nuestro caminar. Porque también en todo momento, hermano, tú sabes, te decía que la cabeza peligra. ¿Por qué? Porque en la cabeza están tus ojos. Es la parte de la cabeza, estoy hablando del cuello hacia arriba. Mira, ahorita, están los ojos, y los ojos, ¿verdad? Son las ventanas del alma. Los ojos, visiones nuevas. Entonces, si están los ojos, el diablo quiere que tú pierdas la visión. Si están los oídos, el diablo quiere que tú pierdas la fe. Si está tu boca, el diablo quiere que hables maldiciones. Y si está el olfato, puede hablar de un discernimiento. Entonces nosotros podemos ver que el peligro que tenemos, porque todo lo que miras, todo lo que miras, qué oyes, qué hablas, qué hueles. Entonces, mira cómo peligra. El Señor me hablaba de esto, no me salgo del tema, hermano, pero me sorprendía. Digo, pues sí es cierto, a veces estoy cuidando todo mi cuerpo, ¿verdad? Pero en realidad la cabeza es donde viene todo. Entonces yo puedo ver aquí, ¿verdad? Como te vuelvo a repetir, yo no sé qué estés viendo, yo no sé qué estés escuchando, yo no sé que tu boca qué está hablando, yo no sé qué estás olfateando. Por eso luego andamos así, mira, de miedo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué estés viendo. Yo no sé qué estés escuchando. Entonces a través de eso que te digo, puedes perder la visión, puedes perder la fe, ¿verdad? Puedes tener tu boca, puedes perder esa boca de bendición y no de maldición, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, en todo momento, la importancia que es la cabeza. Entonces ahí es donde viene el enemigo y te ataca, hermano. Entonces póngase el yelmo de la salvación, póngase el casco de la salvación. ¿Para qué? Para que esas flechas sean rebotadas en el nombre de Jesús. Y por fe lo creemos, por eso hoy depositamos sobre nosotros ese casco de salvación, para que todo mal pensamiento, toda obra de Satanás, todo aquello que se ha querido levantar en contra de nuestros pensamientos, en contra de la autoridad, en contra de la sujeción, de todo aquello, en este momento lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra mente, fuera de nuestros pensamientos, porque queremos llegar a la mente de Cristo. Y mirando ya todo esto, hermano, te estoy introduciendo un poco todo lo que consta la cabeza, y me podría ir más, hermano, porque esto tiene mucho tema, tiene mucho que ver, un sentido muy especial todo este tema. Y entonces dice que nosotros a veces todos quisiéramos ser cabeza, ¿verdad? ¿Quién quiere ser cabeza? ¿Quién quiere ser un buen pastor? ¿Quién quiere ser un buen apóstol, un buen profeta, un buen evangelista, un buen pastor, un buen maestro? ¿Quién quiere ser? Y sabes que para poder ser cabeza, para ser líder o para ser autoridad, ¿sabes que tienes que pagar un precio? ¿Sabes que tienes que pagar un precio? Entonces todos queremos ser cabezas, pero no queremos pagar un precio para ser cabeza. Mira, yo tengo allí en el trabajo, soy patrón. En la familia soy padre y en la iglesia soy pastor.
O sea, llevo grupos de gente. Como líder, como autoridad. Pero ¿crees que ha sido fácil? ¿Crees que nomás llegar yo, ir al instituto y me den mi título, y me den mi credencial y que me digan, ¿eres pastor? Qué lindo, ¿verdad? Se oye. Pero lo bonito es cuando vienes desde abajo para poder llegar a ser cabeza. ¿Quién es el ejemplo mayor? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees que llegó, se sentó en una silla, lo coronaron con una corona de diamantes, ¿verdad? Con su báculo y con todo, y estaba él allí? ¿Crees que así llegó? ¿Crees que David de las grandes batallas y todo llegó como rey y nomás dijo, ya soy cabeza de aquí del pueblo, ¿verdad? De Israel, y entonces ya nomás también con mi corona y todo? ¿Crees que David llegó así? Entonces quiero que sepamos que tendamos que ser cabeza. ¿Y cómo puedes llegar a ser cabeza? Por eso es bien importante que todos queremos, te digo, llegar a ser cabeza. Y sí, pero te voy a decir otra parte. Aparte ya es del título, ¿verdad? Que tengamos, ¿verdad? Como pastor, como papá, como patrón, ya independientemente del título. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos cabeza y no cola. Entonces nosotros tenemos que aprender y recibir esa promesa que Dios nos ha dado. Pero no también vamos a agarrar, ¿verdad? El ser la autoridad o irme hacia arriba con machismo ahí en la casa, como pastor, como mi soberbia, como mi altivez y la arrogancia. Porque soy cabeza. Como papá, machista. Y como patrón, ¿cómo se le dice? Que masacra pues a la gente y todo eso. O sea, todo tiene muchas cosas, hermano. Como capataz le decían en aquellos tiempos. Entonces, tenemos que ver y entender que nuestro mayor ejemplo es en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí yo miro que si yo voy a empezar desde abajo, también yo puedo ver que todo mi ser, tengo que empezar desde los pies. Y sería otros 20 pesos, hermano. Porque tengo que empezar desde los pies. Jesús cómo caminó. Jesús cómo andaba. Pero yo ya quiero traer zapatos de charol, zapatos de la mejor marca, ¿verdad? Y sí los puedes tener. Pero mi Jesús, ¿de qué manera tuvo que empezar? Caminaba, se cansaba y usaba sus pies. A lo mejor le ensangrentaban a veces, o se agallaban, no sé, con llagas, no sé. Pero entonces yo puedo ver aquí que si yo voy a empezar de los pies, después pueden venir las rodillas, después viene venir la cintura, después viene el vientre, el corazón y la cabeza. Entonces es un proceso para poder llegar a ser cabeza. Entonces el Señor nos quiere transformar, nos quiere cambiar para poder llegar a esa cabeza del hogar, esa cabeza de la iglesia, del lugar donde estamos, ¿verdad? Y elaborando, y también cabeza de donde estás tú, tienes un mando, tienes como patrón, no sé. Entonces tenemos que empezar, lo que te decía, desde abajo. Porque si tú sabes que Dios desde lo bajo, desde lo más bajo, de lo más vil, de lo más menospreciado, ha hecho grandes hombres de autoridad, ha hecho hombres de liderazgo, a todos los hombres que llevaban esa autoridad en aquellos tiempos, tuvieron que pasar por guerras, tuvieron que pasar por luchas, tuvieron que pasar por sufrimientos, tuvieron que pasar por aflicciones. ¿Para qué? Para poder llegar, ¿verdad? O llevar un pueblo. No se les fue fácil. Pero qué bonito si oye, soy cabeza, soy la autoridad. Y muchas de las veces lo que ha costado, y muchos no reconocer también, eso duele. Entonces, hermano, porque luego se te olvida de dónde saliste, luego se te olvida quién te brindó la mano, luego se te olvida quién estuvo allí en ese momento. Yo sé que el Señor Jesucristo, pero algún humano, algún hombre que ungido de Dios pudo darte la mano en ese momento. Entonces podemos ver nosotros, hermano, que entonces yo puedo empezar por mis pies, que viene siendo como que el evangelio, y cuando dicen también que nuestros pies son de barro. ¿Por qué crees?
que ya siendo cabeza, y cuando tú mantengas tus pies que son de barro y que en cualquier momento podemos tropezar o en cualquier momento podemos ir por caminos equivocados porque nuestros pies son de barro, ¿verdad? Cuando dice nuestro apóstol de esa manera, y sí es cierto, entonces hermano, que nuestros pies pueden ser de barro, pero esos pies tienen que llevar también el evangelio de la paz. Entonces por eso es bien importante, ¿verdad? El lugar donde pisas, el lugar donde tú vas. Y también podemos ver las rodillas. Las rodillas, puedo ver que es doblar rodilla. Dice que un guerrero gana más la batalla de rodillas. Entonces por eso, luego muchas de las veces allí puede entrar la oración. Y después dice que te decía que la cintura ¿qué? Es la verdad. Cíñete el cinturón de la verdad. Entonces allí, hermano, es donde nosotros tenemos que reconocer esa verdad. Y después viene el vientre, ¿verdad? El vientre, es donde te puedo decir un nuevo nacimiento, un nuevo nacer. Todo eso, hermano, viene. Por eso te digo que estos serían otros 20 pesos. Me podía alargar mucho. Y después dice que el corazón, ¿cómo está tu corazón? Ya del corazón vas a llegar ¿a qué? A la cabeza. Entonces es un proceso que viene de abajo hacia arriba para ser un buen líder. Y que muchas de las veces Dios muestre, ¿verdad?, lo que Dios te ha llamado. Entonces deja que Dios obre en tu llamado. Si eres cabeza de dónde, si eres cabeza de qué, pero siempre respetando, ¿verdad?, la cabeza mayor que es Cristo. Por eso nos dice en 1 Corintios 11:3, nos dice, pero quiero que sepas, iglesia, quiero que sepan, hermanos, que la cabeza de todo hombre es Cristo. Yo puedo hablar de cabezas, de autoridades, de liderazgos, pero quiero que sepas que la cabeza de todo es Cristo. Amén. Y si nosotros nos sujetamos a Cristo, te aseguro que todo va a estar bien. Porque ya van a ser los pensamientos de Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Bueno, ya ahí es otra, ¿verdad? Y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Amén. Entonces Dios, Cristo y nosotros, ¿verdad? Como cabezas. Y ahí se va a empezar a distribuir, ¿verdad? Marcando autoridades, liderazgos. Y entonces siempre tenemos que saber que la cabeza de cada uno de nosotros es Cristo. Y por eso tenemos que recuperar la cabeza que es Cristo. Porque nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros caminos se han equivocado. Y más con esto que estamos viviendo. Han entrado espíritus inmundos, a malos pensamientos, perversidades en nuestra mente. Por eso te decía al principio que tenemos que ser renovados de nuestra mente, porque es parte de la cabeza. Amén. Puedo ver entonces aquí lo que te decía en 1 Corintios 11:3. Ahora quiero ir a la palabra, a Efesios 5:23, donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y me vuelven a decir que Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. ¿Quién va a salvar tu cuerpo? Jesucristo, ¿verdad? Porque la cabeza empieza a mover todo. La cabeza se empieza a mover todo. Entonces, como te digo, si nosotros no tenemos o no reconocemos que la cabeza mayor es Cristo de la iglesia, entonces no podemos ser salvos del cuerpo. No podemos ser, Él no puede ser nuestro salvador del cuerpo. Por eso es que a veces, ¿verdad?, hemos reconocido otros dioses. Hemos reconocido otros dioses ajenos. Y no hemos reconocido a Cristo como cabeza. Cuando usted reconoce a Jesucristo como cabeza, te aseguro, y no me equivoque, que vas a tener el tanto por ciento de reconocer a tu pastor. Pero cuando usted reconoce a Jesucristo como cabeza. Si usted no reconoce a Jesucristo como cabeza, va a ser muy difícil que reconozca a su pastor como su cabeza.
Entonces, en muchas circunstancias nos está llevando a todo esto, hermano. Y te digo, es un tema muy hermoso. Entonces, aquí el problema es cuando te digo que nosotros vamos, nos ponemos, o el mismo hombre te pone, tú eres pastor. Sí, tenemos la autoridad y la autoridad. Tenemos la autoridad de decir, tú eres pastor, Dios me muestra que tú eres esto, tú eres el otro. Pero hay personas que luego se la creen. Y después ya quieren ser más que la autoridad. Entonces ya es cuando se encuentra uno en los caminos equivocados y dice, nosotros nos podemos equivocar y yo te puedo decir que eres pastor o que puedes ser evangelista, me puedo equivocar. Por eso yo digo, yo cuando Dios me muestra algo o me da la palabra para un hermano, para un siervo de Dios, si Dios me da la palabra se la suelto. Pero ya cuando termino de orar por él, le digo, ahora consulta a Dios como David. Si en verdad lo que Dios puso en mi corazón, vas a hacer eso. Y si no piensas que no eres, tómalo por fe y lucha, pelea para que puedas tener ese don o ese ministerio que a nosotros como autoridad Dios nos mostró. Pero hay de aquellos que se han puesto ellos, hay de aquellos que han que decir, es que yo puedo más, yo sé más, y entonces ahí viene el problema. Pero sí hay gente, hermano, también te puedo decir que hay gente estancada y que son pastores y que son buenos evangelistas. Pero hay que tener un discernimiento del Espíritu. Porque a veces nos hemos equivocado. Muchas de las veces echamos a los amigos y nos quedamos con los enemigos dentro de casa. Fíjate. Entonces hay que tener un buen cimiento, hay que tener un cimiento establecido, tomar buenas decisiones para tomar una verdadera autoridad. Pero que siempre reconociendo la cabeza, porque nos hemos equivocado. Un pastor no puede estar estancado. Un evangelista mucho menos. Ahorita es para los evangelistas, para los profetas. Es el tiempo. Declarando el perdón, el arrepentimiento, la salvación. Es el tiempo. Por lo que está pasando, por el tiempo de mortandad que se está viviendo. Entonces, hermano, hay que tener buenas decisiones establecidas y bien cimentadas para poder tomar una verdadera autoridad como líder, como cabeza, como lo que Dios te ha puesto. Ya no más equivocaciones. Hay que orar al Padre, aquí como en esta parte donde vemos en Efesios 1 del 15 al 23, te voy a leer un poquito. Dice que cuando Pablo oraba por los efesios, decía Pablo, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe, por eso te digo que es bien importante, ¿verdad? Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Es una responsabilidad de una cabeza, como Pablo, ¿verdad? Oraba por los efesios. Así nosotros tenemos que estar orando por los demás, por la iglesia y unos por otros. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría. Es lo que te estaba yo hablando. Un espíritu de sabiduría. Pero una sabiduría no humana. Una sabiduría divina. Una sabiduría que venga de lo alto para tomar esas decisiones establecidas y no equivocarnos.
Claro que nos podemos equivocar, pero no podemos ir de equivocación, equivocación, equivocación. El Señor dice que tienes que ir de gloria en gloria, no de equivocación, de equivocación. Si se equivocó, reconozca su error y trabájelo, ¿verdad? Y entonces ya de ahí nosotros no podemos ir de error en error, hermano, discúlpame. Porque hoy es el tiempo de que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria como la aurora. Por eso dice, el Padre de gloria os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. El tiempo de la revelación que estamos viviendo hoy, el tiempo, ¿verdad?, apocalíptico, el tiempo del apocalipsis, que la palabra sea revelada en cada corazón, ¿verdad?, a través de esos maestros de la palabra, que Dios los usa tremendamente. Dios bendigo su vida a esos maestros de la palabra, porque en verdad Dios los usa también de una manera muy especial, ¿verdad? Cada quien tiene su don, cada quien tiene su ministerio, hermano, ¿verdad? Nosotros no somos imitadores de nadie, solamente somos imitadores de Cristo. Amén. Y entonces dice aquí, y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿En reconocimiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo, un conocimiento, una sabiduría. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, ¿verdad? Ojos, y ya también aquí le ponen, digo que son las ventanas del alma cuando dicen, o del corazón los ojos. Cuando tú dices, estoy bien, y a veces vemos nuestros ojos que no están bien. Echan destello de lumbre, de odio, de rencor, muchas de las veces, es decir, que estamos bien. Entonces en la mirada nosotros podemos dar cuenta de un discernimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo están en verdad tus ojos a las ventanas del alma? Amén. Es mejor ministrarnos, es mejor hablar, ¿verdad?, para que salga fuera ese pensamiento o esa perversidad que a veces tenemos en nuestra mente. Y dice entonces que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. O sea, abundantes bendiciones el Señor quiere para ti, para tu vida. Aleluya. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Te quiere permitir poder para con nosotros, los que creemos, los que creen. Hay poder en Cristo. Los que hemos creído, hay poder en Cristo conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces, un hombre de cabeza, un hombre de autoridad tiene que tener poder, tiene que tener eficacia, tiene que tener la fuerza. Porque Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado, ¿verdad?, toda eficacia, Dios nos ha dado esa fuerza. Entonces tenemos que recibirla. Por eso te digo, iglesia, oren por sus pastores, oren por sus cabezas. El enemigo anda como león rugiente a ver a quién, ¿verdad?, quitarle la cabeza o cortarle la cabeza. Pero mayor es Cristo que está con vosotros. Amén. Y voy a la palabra donde dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Para Él el honor, la gloria y toda autoridad para nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, en este tiempo. Entonces en Jesucristo hay autoridad, hay poder, hay dominio sobre toda potestad, sobre todo lo que se ha querido levantar en tu vida. En Jesucristo hay poder y Él ha derramado sobre tu vida ese poder, donde dice, pisarán serpientes y escorpiones y nada te dañará. Entonces por eso, ¿verdad?, vendrá plaga a tu morada y nada te pasará. Entonces ese es el poder que Dios ha derramado y sigue derramando sobre nuestras vidas, echando todo miedo, todo terror en el nombre poderoso de Jesús, porque Él ha derramado ese poder, ese dominio, esa autoridad sobre nosotros. Amén. En este tiempo, dice, en aquellos tiempos y es el mismo tiempo. Por eso, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el evangelio de Dios ahora? ¿Escondido? ¿Encuartelado? ¿O dónde está? ¿O encuevado?
Entonces, ¿dónde está, verdad, el reino, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Si Él te ha dado la autoridad, si Él te ha dado el poder, si Él te ha dado el dominio sobre todo, ¿verdad? Si lo que Él recibió cayó sobre nosotros. Entonces, hermano, ¿por qué hemos de temer si Él es nuestra luz de nuestra salvación? Entonces yo puedo ver aquí en la palabra, donde dice el 22, y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, ¿quién te llena de todo en todo? Nuestro Señor Jesucristo. Que todo eso, ¿verdad? Dice que se lo dio a la iglesia, ¿verdad? Se le da al Señor Jesucristo, se le da a la iglesia y entonces, hermano, hay poder en Cristo. Por eso dice el Señor, yo no te di un espíritu de miedo, yo no te di un espíritu de espanto, yo no te di un espíritu de cobardía, yo te di un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para que usted tenga esa autoridad de poder llevar a ese rebañito a buenos pastos, a aguas de reposo. Eso es lo que yo te he mandado. Entonces puedo ver aquí, hermano, todo lo que el Señor, ¿verdad?, nos viene hablando, nos viene diciendo que Él es la cabeza de la iglesia y que es nuestro Salvador de nuestro cuerpo. Amén. Y que Él ha depositado ese poder, esa autoridad, ese dominio sobre nosotros, pero no sentirnos más que la cabeza. Siempre estar, ¿verdad?, en el nivel que tenemos que estar. No queriendo competir, no queriendo ser mejor, hasta que el Señor le muestre. Hasta que el Señor te muestre. Ahorita yo pienso en mi corazón que en las iglesias muchas se dividieron ahorita, en este tiempo. No soportaron, no aguantaron y ya andan liderando. Pero no sé si en verdad haya sido una revelación de Dios o del mismo hombre. Lo dejo de tarea. San Juan, en Mateo 27, 28, 29 dice, y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Entonces veo aquí en Mateo 27, 28, 29, hermano, ¿cómo es que, yo te decía al principio, Jesús no llegó con la corona de diamantes, no llegó con el báculo, ¿verdad? O la vara, que haya llegado igual con diamantes, como en la Iglesia Universal ahorita, ¿verdad? Con tanto oro y todo. Jesús no llegó así. Jesús se hizo rey con una corona de espinas que pusieron sobre su cabeza. Y también, ¿verdad?, dice que tenía una caña en su mano, fue una caña y una corona de espinas. Y a nosotros ya queremos lo mejor. Hay unos que ya llevan un proceso, bendito Dios, ya recibiste la bendición, lucharon por ella, lloraron, sufrieron aflicciones, desiertos, y ahorita yo he visto gente como el Señor los ha bendecido y me sorprende, pero le digo gracias Dios porque tú das la recompensa. Conozco yo ese siervo de Dios, cómo empezó a recorrer, cómo empezó a vivir el evangelio y cómo luchó y tiene una recompensa grande que Dios le ha dado. Y digo, Señor, usted siempre recompensa de una manera preciosa, especial. Hay que recibir bendición, hay que ser abundantes bendiciones de Dios. Ahí están ya, pero sí hay que empezar, como te digo, a veces desde abajo para poder llegar arriba. Y si algunos ya llegaron directamente, qué bueno, mantente. Porque no es fácil llegar luego arriba. Porque así como dicen que llegan a veces, van para abajo. Entonces hay que tener cuidado, hermano, que si empiezas de los pies o empiezas de la cabeza. ¿Por dónde quieres empezar? ¿De la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza? A lo mejor ya te entretejí otras cosas, pero usted decide. Entonces mi Señor Jesucristo tuvo que pasar por la corona de espinas en donde se burlaban. Así muchos dicen, ¿a poco tú eres pastor? ¿A poco eres pastor? ¿A poco eres profeta? Y te empiezan a hacer burla y tú.
dices, sí, creo que sí no soy. Creo que no, porque se están burlando y me están criticando y no sirvo para esto. Y ya luego ya andas vendiendo periódico allá afuera o andas vendiendo chicles y son grandes ministros de Dios. Porque en un momento dado se burlaron de ti. Del Señor Jesucristo se burlaron. Aguantó y soportó. Y sin embargo tuvo una corona de espinas en su cabeza. ¿Qué corona tienes tú en tu cabeza? ¿Qué corona tienes hoy en tu cabeza? Esa corona que sientes dolor, que sientes pasión, que sientes tristeza por tu hermano enfermo, por tu hermano que está padeciendo, o qué corona tienes. Porque Jesús yo creo que sintió dolor por ti, por mí, por una corona de espinas, para que tú fueras libre, para que tú fueras salvo. Lo entregó todo allí. Y sin embargo Él tuvo esa corona, pero nadie quiere la corona de espinas. Todos quieren la corona de diamantes, todos quieren la corona del poder. ¿Quién quiere la corona sobre su cabeza de espinas? Pero tristemente tienes que llevar a veces la corona de espinas para que resucites tu mente, para que tengas, te digo, esa pasión, ese corazón que se está perdiendo, que se está enfriando tu corazón, que tu cerviz se está endureciendo porque esté ya con arrogancia. Ya no podemos ni arrodillarnos en la alabanza, ya no podemos arrodillarnos en la adoración, ya no podemos arrodillarnos ni cuando oran por nosotros. ¿Qué está pasando, iglesia? Te decía al principio, ¿tú crees que un buen guerrero de rodillas gana las batallas? Entonces ya no podemos ni hacer eso. Son actos de humildad. Por eso decía el Señor, pueblo de dura cerviz y de duro corazón. ¿Hasta cuándo? Caminamos como que ya el título, como que caminamos que ya somos los mejores. Discúlpame, pero Dios me está poniendo en mi corazón todo esto, hermano. Para aquellos que andan con arrogancia, aquellos que andan con soberbia. En verdad, les digo, ¿verdad? Como decía Jesús, que tenemos que bajarle a un acto de humildad. Y que sea Dios la cabeza, que sea Jesucristo quien tenga que hacer las cosas. Pero por medio, ¿verdad?, de que Dios nos entreguemos a nosotros a través de esa voluntad. ¿Por qué? Pues entonces, esta corona fue de burla. Esta corona a veces va a ser de burla, va a ser de que te van a querer pisotear, de que te van a querer decir que tú no sirves. Pero yo te vuelvo a recomendar o te vuelvo a decir, ¿a quién le crees tú más, a Dios o al diablo? Yo el diablo lo he hecho fuera de mi vida, hermano. Si se han burlado de mí muchas de las veces por esto y por el otro, yo todo lo hago para mi Dios. Yo todo lo hago para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces puedo ver aquí, hermano, que él tuvo que pasar sobre qué situación estamos viviendo hoy, ¿verdad? Que te digo que nos tenemos que aprender a arrodillar, pero no de a burlarse, sino a entrar con Dios. Y aquí estos hombres se arrodillaron, pero se burlaban, diciendo, mira el rey de los judíos. Y se reían y se burlaban. Esa risa las vas a oír en todo momento, pero que esa risa de burla no te lleve a otro nivel más abajo de lo que ya llevabas. Levántate, siervo de Dios, ministro de Dios. Dios te llamó y lo que Dios pone, nadie lo puede quitar. Entonces, hermano, hay que seguir luchando por ese ministerio que Dios te dio, guerrero. Andas botado de allá y para acá. Usted levántese. Donde Dios lo ponga, lo va a levantar. Porque si es el propósito de Dios y dice, yo te saqué de allí o te traje de allí para acá, no sé cómo se maneja el Señor, pero si yo te traje o yo te saqué, es porque quiero algo mejor para ti. Pero que no nos equivoquemos. Todo sea de Dios, hermano. Por eso le digo, consulta a Dios después de, amén, o antes de y después de, consulta a Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, esa corona de dolor, no sé qué corona traigas ahorita puesta en tu cabeza. Y San Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Un acto de humildad. Inclina su cabeza. Por eso, si tú tienes dura cerviz, pueblo de Dios, si tienes dura cerviz, dobla tu cabeza en humildad, entrega el Espíritu hacia Dios. Si el Espíritu se está perdiendo, entrégalo, y entonces allí
Cuando usted entregue su espíritu a Dios, va a ser renovado de su mente, desde todo su ser, de su alma, de su espíritu y de su cuerpo. Cuando usted entregue el espíritu a quien se lo tiene que entregar para que le dé vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, cuando dijo Jesús, consumado es, todo se cumplió, inclinó la cabeza, un acto de humildad, entregó el espíritu. ¿Por qué yo inclino mi cabeza? Cuando yo reconozco, pastor, discúlpeme, primeramente Dios, perdóname, porque te fallé. Y puedo llegar con el pastor, si Dios me envía con el pastor a ministrarme, pastor, quiero hablar con usted. Pero no llegues así altivo, con dura cerviz. Tienes que llegar inclinando hasta tu cabeza como un reconocimiento de humildad, poder decir, la regué. Igualmente, Juan recostó su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Símbolo de qué? De amor, de reconocimiento. Pero no podemos estar con dura cerviz o con una altivez, hermano, porque eso no le agrada a Dios. Entonces aquí fue un espíritu de humildad. Cuando dijo todo se ha cumplido, entonces usted y yo tenemos que entregar vuestro espíritu a Dios voluntariamente. No esforzadamente, para que Dios lleve el control de nuestras vidas por medio de la cabeza que es Cristo hasta el último momento. Amén. Entonces entregue su espíritu a Dios para que le dé soplo de vida. Si sientes que ya no respiras, si sientes que se están acabando las fuerzas, entrega ese espíritu, ¿verdad? Que ha entrado en tu vida. A lo mejor puede ser un espíritu inmundo. Hablar de espíritus, podemos hablar de espíritus buenos, espíritus malos. Pero si algo entró sobre de ti, vuélvale a entregar el espíritu a Dios. Entonces, por medio de cuando nosotros le entregamos, ¿verdad?, ese espíritu a Dios, pero de buena voluntad, así como Jesús lo entregó, mas hágase tu voluntad, Padre, y no la mía, ¿verdad? Y dice que entonces inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Amén. Un descanso, un reposo, mientras al tercer día resucitó según las Escrituras. Entonces aquí nos habla en Efesios 4:15, bueno, en el Salmo 3:3 nos dice, mas tú, Señor, eres escudo derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque Él es el que yo creo que cuando Juan le dijo, levanta tu cabeza, Juan, ¿verdad? Como que diciéndole, parafraseo, me imagino, levanta, ¿verdad?, tu cabeza y empezó, ¿verdad?, como que a animar, ¿verdad?, a Juan. Entonces dice aquí, ¿verdad?, dice aquí el salmista, mas tú, Señor, un reconocimiento, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza, pero no con altivez ni arrogancia, sino sumisa en sujeción a Cristo, para que nuestra mente sea renovada día con día. Amén. Para que todo nuestro ser sea santo, perfecto y que le agrade a Dios. Eso es lo que Dios ha querido, iglesia, en este tiempo. El reconocimiento, ¿verdad? Cortando sí cabezas. Hay que cortar cabezas de arrogancia, de soberbia, de legalismo, de religiosidad. Es así, hay que cortarlas por unas cabezas que reconozcan que Cristo es la cabeza de la iglesia, que reconozcan sujeción, que reconozcan obediencia de parte de la cabeza que Dios puso en el lugar donde estás. Tienes que reconocer para que seas bendecido, porque un día puedes ser tu cabeza. Dice Efesios 4:15, sino que hablando de la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Crezcamos, iglesia. Tú y yo estamos peleando. Tú y yo estamos debatiendo. Almas se están perdiendo. Almas se están muriendo. ¿Dónde está el amor? ¿Ya se te apagó? A causa de la maldad, ¿ya se te enfrió el amor? Dice Dios, sino que hablando la verdad en amor. La verdad es Cristo Jesús. Habla más de Jesús. Habla más de Cristo. Ya no hables que me pasó esto, me pasó el otro, y vuelves a traer tu pasado a tu mente, a tu cabeza, y te pierdes, te confundes. Ahora dice aquí la palabra en Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor. Cristo Jesús es amor, Cristo Jesús es el camino, Cristo Jesús es la verdad. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por eso vamos a ir creciendo a la estatura de varón perfecto. Pero yo te decía al principio, ¿quieres empezar de los pies o quieres empezar de la cabeza? Tienes que sanar todo tu ser para poder llegar a la cabeza y tener la mente de Cristo, para que esa cabeza en todo momento, ¿verdad? O tu mentalidad esté establecida, esté cimentada para tomar una verdadera autoridad como líder o como cabeza que Dios te ha puesto. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué es lo que vamos a cuidar? ¿Qué es lo que te tienes que poner? El yelmo de la salvación. Ponte el casco. Entonces, en amor, dice Jesús, para ser en todo como Él. La cabeza es la parte que dirige todo el cuerpo. Ser líder o cabeza que Cristo nos ha puesto. Y en el lugar donde estamos trabajando, también consta de obediencia y de amor. Sujeción, respeto, autoridad, pero también consta de cuidado, de alimento y protección. Por eso Dios nos pone como cabezas para darte el alimento de esta palabra y la protección. A lo mejor a lo lejos, ahorita por este tiempo. Pero nosotros transmitimos mediante esta palabra, día con día. Y creo que tú entiendas y que valores cada esfuerzo de cada pastor, de cada ministro, de cada líder, que ellos también fueron llamados para darte un buen alimento y una buena protección. ¿Mediante qué? Pero no lo veo, pero no está presente. Jesús a veces no sabe si Dios es omnipresente, en todo lugar está. Y aunque no lo puedas ver, si llega una palabra de bendición para tu vida, tómala a través de la predicación y haz la rema. No descuides. No descuides tus pensamientos. No descuides la mente de Cristo. Tenemos que renovar nuestra mente, pero debemos de empezar de abajo para llegar a la cabeza. A veces se van a burlar de ti, te van a criticar como autoridad en la iglesia. Echa todo espíritu de burladores, porque en la burla te quieren avergonzar. Pero dice la palabra del Señor Jesucristo que el que está firme y puesto en Él, no va a haber quien te avergüence, porque muchos nos han querido avergonzar y han salido avergonzados cuando es de parte de Dios. Si nos sometemos a la cabeza, el diablo huirá de vosotros. Si obedecemos a la cabeza, tendremos autoridad, fuerza, vigor y plenitud de bendiciones. Eso es lo que Dios hoy te quiso dar. Concientiza esta palabra. Valora cada predicación, cada enseñanza de tus pastores. ¿Por qué no lees que tienes hambre de Él, de su presencia?
de tu poder. ¿Por qué no le dices, iglesia, que a veces duele, que a veces te debilitas, que a veces te desesperas? Pero ahora desespérate, anséate, debilítate, pero por Él, no por la pandemia, no por lo que estás viviendo ahorita, por tus problemas, tus preocupaciones o enfermedades. ¿Por qué no le dices que tienes hambre de Él? ¿Por qué no le dices, tengo hambre de ti, Jesús? Tú sé mi alimento, Jesús. Sé el pan de vida para mi cuerpo, para mi alma, para mi espíritu. Tengo hambre de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Duele, que debilita, que desespera por ti. Dile, tengo hambre de ti, Jesús. Tengo hambre, mucha hambre de ti. En estos tiempos de peligro, en estos tiempos de dolor, de angustia, tengo mucha hambre de ti, Padre. Hambre de ti, Señor. Hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Dile ahí, estás en casita. Tengo hambre de ti, de una palabra, Señor. Porque una palabra tuya me sanaría, Señor. Solo una palabra tuya, Señor, me levantaría. Porque solo una palabra tuya, Señor, me restauraría. Una palabra tuya me salvaría. Tengo hambre de ti, Jesús. Tú que eres la cabeza, Jesús. Pon nuevamente ese fundamento. Que las iglesias sigamos en la roca. Que aunque vengan fuertes vientos, que aunque vengan fuertes tormentas, problemas, enfermedades, preocupaciones, estando en la roca, no pereceremos, sino aumentaremos nuestra visión para seguir más adelante, para crecer en la estatura de varón perfecto, reconociendo que la cabeza de la iglesia es Cristo, Salvador de nuestro cuerpo. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh Dios. Hambre de ti, oh Dios. Dios te bendiga, iglesia. Recuerda que Dios nos ama. Hizo una promesa que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No temas, iglesia. No temas, manada pequeña. Porque yo soy tu buen pastor. Yo soy la cabeza de la iglesia.
Que Dios te bendiga, amada iglesia, que Dios te guarde y vamos a seguir adelante, iglesia, en unidad y en amor en Cristo Jesús, siendo un solo cuerpo, pero diferentes miembros, y reconociendo la cabeza de la iglesia, a Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.